Hernán Darío Hernández está en Contacto Valle. Bueno, senador, usted ha liderado también en el Congreso de la República unas importantes iniciativas como, por ejemplo, proyectos de ley que ya son el tema de la adicción, que tratar al adicto como un enfermo. Exacto, hay millones de familias en Colombia, ojo con esa cifra, millones de familias en Colombia que tienen en su seno una persona víctima de la adicción o del consumo, abuso de sustancias. Y hasta hoy pues no tenían una luz de esperanza de quien los orientara para un tratamiento médico, para rehabilitarse, para salir de la trampa mortal que es la droga. Por primera vez con esta ley, que es la 1566, se reconoce en Colombia la adicción como una enfermedad y se le ordena al sistema de salud prestar tratamientos, abrir oferta de tratamientos para que las personas víctimas de la adicción y del abuso de sustancias puedan curarse y puedan rehabilitarse, para que los adictos no sean mirados como criminales, como sujetos de judicialización, sino como pacientes sujetos de tratamiento. Es una ley que ya ha beneficiado a miles de personas. Tuvimos la oportunidad hace algunos meses de lanzar la cartilla de difusión de la ley 1566 para que la gente sepa cómo beneficiarse, y tuvimos allí en ese acto unos testimonios muy conmovedores de personas que ya se han beneficiado de la ley, que contaron su experiencia y el acceso que han tenido al tratamiento. Creo que tenemos que seguir avanzando en estos temas, especialmente en abuso y consumo peligroso de alcohol. Tenemos unos problemas de incidencia graves que están relacionados con los accidentes de tránsito, están relacionados con los problemas de convivencia, maltrato a la mujer, violencia sexual, riñas callejeras, homicidios. Todo esto en general tiene que ver con el abuso y el consumo peligroso de alcohol, que lo tenemos en Colombia y tenemos que regularlo y controlarlo. Para que la gente entienda, no sé si lo he entendido mal, si usted tiene un adicto en su casa a las drogas, puede ir a una EPS, la EPS lo remite a un centro de atención. Exactamente, tiene todo el derecho de exigirle a los prestadores de servicios de salud que atiendan a su ser querido, fundamentado en la ley 1566, que es la ley que reconoce la adicción como una enfermedad y que obliga, repito, al sistema de salud y a los prestadores de salud a que atiendan a estas personas, a que les presten un tratamiento. Pero las EPS sí están respondiendo a esta ley, ¿o también tienen que ser mediante tutelas? En tutelarla. Bueno, estamos en el proceso también de reglamentación de la ley, de que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud expidan los decretos y las resoluciones que, digamos, orienten y precisen los detalles de los tratamientos, pero hasta ahora las EPS vienen reconociendo ese derecho a tratamiento médico para las personas adictas y víctimas de la adicción. Hay que trabajar mucho en el tema del alcoholismo, porque el alcoholismo también es una adicción, y hay otro tipo de adicciones como la adicción al juego. Sí, el problema es que en el alcoholismo la edad de inicio de consumo ha venido bajando peligrosamente, está en los 11 años en los niños. Y el abuso de alcohol, el consumo peligroso de alcohol es la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias más peligrosas. El presidente Obama hace poco dijo una cosa que a mí me parece que debe ser sujeto de reflexión en Colombia. Dijo: el alcohol es más peligroso que la marihuana. Y es curioso que el abuso y el consumo peligroso de alcohol en Colombia es legal, pero el uso de la marihuana es ilegal. Pero ¿se está trabajando en alguna ley precisamente para reglamentar esto? Porque sabemos que las transferencias por consumo de alcohol van es para la salud. Sí, yo creo que ese es un monopolio rentístico en los departamentos que vamos a tener que en algún momento abordar y debatir con franqueza, porque yo creo que estamos también en un estado de cosas obsoleto, y el Estado colombiano pues no puede ser un Estado cantinero, no puede ser un Estado que financie sus políticas de salud, sus políticas sociales a base de consumo de alcohol, porque es de alguna manera una contradicción, una incoherencia. Y yo lo que creo es que también tenemos que fomentar muchísimo como educación en valores el deporte. Mucha gente dice: hagamos educación en valores, los valores se perdieron, la familia, los valores de la gente se perdieron. Bueno, yo creo que no hay nada más poderoso para educar en valores que el deporte, porque el deporte fomenta la responsabilidad, fomenta la disciplina, fomenta el respeto por las reglas, por la autoridad, fomenta el trabajo en equipo, fomenta la solidaridad, fomenta una cantidad de valores, y nadie que haga deporte, que juegue fútbol por ejemplo, y que pertenezca a un club o a una liga, pues puede llegar amanecido, borracho al entrenamiento, porque entonces no va a rendir, ni puede llegar fumando, y eso además construye comunidad, recupera la familia en torno a la práctica del deporte, al uso creativo del tiempo libre,
y además pues uno ve que en el Valle del Cauca, y estuvimos en Tumaco y en pues, departamento de Nariño y Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, y los deportistas, por ejemplo los futbolistas, los artistas se dan silvestres, pero no cuentan con el apoyo para surgir, no cuentan con las oportunidades, y nosotros no podemos seguir en Colombia reconociendo a nuestros deportistas, a nuestros artistas, cuando ya no necesitan reconocimiento, ni apoyo, ni respaldo. Es cuando están abajo, surgiendo, que necesitan ese acompañamiento para poder salir adelante y tener oportunidades. Usted mencionó algo importante, senador, y es que las mayores alegrías a este país se las dan los artistas y los deportistas. Precisamente, ¿cómo apoyarles en ese sentido? Yo creo que apoyándolos desde la base, desde las ligas, desde toda la formación deportiva. Yo tengo una propuesta para mejorar la calidad de la educación básica, primaria y secundaria, que tiene que ver con este aspecto. Hoy en día todos los colegios de Colombia tienen la obligación legal de tener un PEI, un proyecto educativo institucional, pero ese PEI es letra muerta, es un saludo a la bandera porque no tiene cómo financiarse y llevarse a la práctica. Si nosotros hacemos realidad el PEI, generamos pertinencia a la educación. No hay nada que genere más calidad en la educación que la pertinencia y el compromiso de los padres de familia, y por eso proyectos educativos institucionales en regiones donde haya artistas, donde haya deportistas, pueden dedicar sus PEI a eso, a esos temas, para formar bachilleres en deporte, en cultura, en folclore, en arte, y no hacer una educación impertinente, una educación que no tiene nada que ver con el entorno sociocultural, económico, que termina pues frustrando a las personas. Y el complemento brevemente de esa propuesta de educación básica, primaria y secundaria es la educación técnica y tecnológica. En Colombia tenemos 3 profesionales por un técnico y un tecnólogo. En países avanzados del mundo como Alemania, Francia, hay 3 técnicos y tecnólogos por un profesional. Tenemos una sobreoferta de doctores, de profesionales, de abogados que terminan conduciendo taxi, mientras que un soldador bien calificado en el sector petrolero se está ganando entre 15 y 20 millones de pesos mensuales en este momento. Entonces tenemos como una mirada cultural de desdén, de subestimar los técnicos y los tecnólogos, pero creo que hay que apostarle a una política de formación y capacitación para el trabajo desde los técnicos y los tecnólogos. Pues no entiendo esa estadística. Usted dice que hay un profesional por cada 3 técnicos. En los países avanzados del mundo. Avanzados. En Colombia es al revés, tenemos 3 profesionales por un técnico y un tecnólogo. Lo que quiere decir que la gente está invirtiendo en la educación superior, formando la universidad, en ser profesionales. Y no está mirando la educación técnica y tecnológica, donde hay más oportunidades de empleo, bien remunerado y bien calificado, como el ejemplo del soldador que estoy mencionando, que en Colombia están vinculando el sector petrolero, soldadores, y les pagan entre 15 y 20 millones de pesos a un buen soldador, mientras que un abogado que invierte 6 años para formarse, para educarse, muchas veces no consigue trabajo y tiene que irse a manejar un taxi. Pero entonces hay que comenzar por cambiar el plan educativo colombiano. Hay que pensar en cambiar también la mentalidad, es decir, que la gente mire las carreras técnicas y tecnológicas con mayor reconocimiento y no tenga esa mentalidad de que si no soy doctor, si no estudio las carreras tradicionales, no va a poder llegar a ninguna parte. Y resulta que el empleo bien remunerado, bien calificado, muchas veces se está dando en las carreras tecnológicas y técnicas, donde están las oportunidades de empleo bien remuneradas. Y también hay que hacerle un cambio de chip a los empresarios para que claro, porque el sistema dual también que tienen, por ejemplo, países como Alemania, es muy importante, porque la gente se forma paralelamente desde las empresas y desde la capacitación y la formación para el trabajo en carreras técnicas y tecnológicas. Eso lo tienen mucho países como Alemania y Japón, donde la gente se va formando en carreras técnicas y tecnológicas paralelamente en la práctica empresarial y en las escuelas que están muy ligadas a las grandes empresas. Claro que aquí se puede también trabajar con las instituciones educativas, tanto del sector oficial como público, para que en los grados 10 y 11 comiencen a ofertar ese tipo de programas en técnica y tecnológica y que hagan convenios con el SENA, por ejemplo. Exacto, pero para eso tenemos que hacer realidad el PEI, el proyecto educativo institucional. Mientras el PEI siga siendo letra muerta, saludo a la bandera, no hay cómo financiarlo y no hay cómo generar en los grados 10 y 11 esas carreras técnicas y tecnológicas, esa formación que les permita hacer la transición entre la educación básica, primaria y secundaria y la educación técnica y tecnológica. Mire, Hernán, que ese dato que aporta el senador es interesante, porque si uno va a la realidad de Buga, por ejemplo, uno podría ver que en instituciones de educación para el empleo y el SENA hay muchos más estudiantes que en las universidades, por un tema de costos en la educación. Entonces, es interesante, no lo voy a refutar de ninguna manera, senador,
porque no tengo el dato, pero si uno, por ejemplo, caso puntual de la Universidad del Valle, uno podría haber muchos más estudiantes en el SENA que en la Universidad del Valle, por ejemplo. Estos datos los tiene la Fundación Corona, que ha hecho varios estudios sobre calidad de la educación en nuestro país, educación superior, educación básica, primaria y secundaria, y hay un estudio muy interesante que ellos hicieron que arroja precisamente esos resultados en Colombia y arroja como conclusión que hay que apostarle de manera más fuerte, más decidida a la educación técnica y tecnológica.